y aunque están programadas 3 por unidad, pero corrigiendo el rumbo, vamos a dejar una por unidad. 3 serían demasiadas. La idea de la videoconferencia, como les decía en uno de los foros. Hola Flor, buenas noches, bienvenida. La idea de la videoconferencia es más bien dar una introducción temática, por un lado a los temas y por otro lado también algunos detalles técnicos a lo largo del desarrollo de esa unidad. Entonces, esa es la función de la videoconferencia, ¿sí? Una ubicación temática y luego unas indicaciones técnicas. Entonces, y ya a partir de ello, pues iniciamos todo el desarrollo de los temas que están contemplados en cada una de las unidades. Entonces, como les decía en ese mismo foro, no es necesario esperar a tener la videoconferencia para que ustedes participen en los foros, ¿no? Como ocurrió en esta unidad, ¿verdad? Que por algunos detalles de comunicación y de incompatibilidad de horarios, pues la estamos llevando a cabo hasta ahora, pero no hay problema. El asunto es que la realicemos propiamente para esta unidad. Entonces, empezamos hasta ahora, después de haber tocado 2 temas en la unidad 2, pero ustedes siguen participando en el foro, entonces no hay ningún inconveniente, ¿no? La idea, al final de cuentas, miren, la idea para que más o menos nos vayamos ubicando, y esto también tiene que ver, aprovechando, ¿no? Esto que está pasando con nuestro grupo, aprovechando y vamos llevando esto como ejemplo a la cuestión didáctica. La idea de la educación a distancia es precisamente el tratar de hacer más ricas y más vivenciales las experiencias didácticas para que sea más significativo el aprendizaje, ¿no? No es aunque pareciera que la finalidad de la educación a distancia es así como facilitar las cosas, ¿no? Pero no es esa la esencia, sino la esencia es, a pesar de que estamos a distancia, buscar una estrategia didáctica que nos permita hacer más significativo los temas que analizamos como si estuviéramos en la presencialidad. Entonces, por ello es que recurrimos a la diversidad de elementos que nos brinda la tecnología digital. La videoconferencia, el foro, el compartir materiales, etcétera, ¿no? Todo eso lo tratamos de conjuntar en algo que algunos autores, y es un tema que vamos a ver precisamente en esta unidad 2, le llaman la ecología de medios. O sea, la diversidad de recursos visuales, audiovisuales, escritos, digitalizados, etcétera. Bases de datos, toda esa diversidad de medios que me proporciona la tecnología digital, cómo la hacemos confluir a una didáctica que nos permita a quienes estamos a distancia tener un aprendizaje tan significativo o más significativo que la presencialidad, ¿no? De ahí entonces que una de las actividades sea esta, la videoconferencia. La otra son los foros, las otras son las lecturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos formando así les decía, esa idea de la ecología de medios para poder hacer más enriquecedora la experiencia de la educación a distancia, ¿sí? Ese es al final de cuentas, ese es el meollo del asunto, ¿no? Y obviamente, pues también es un factor el que sea más, más accesible, más fácil, entre comillas, ¿no? A veces quienes no están dentro de estos sistemas de educación a distancia piensan que es más fácil, ¿no? Pero en realidad, pues no es así, porque requiere mucha autodisciplina de parte de ustedes, ¿no? El decir, a tal hora voy a estar en el foro, a tal hora voy a estar en la videoconferencia, sin necesidad de que haya un maestro ahí atrás de ustedes diciéndoles lo que se tiene que hacer, ¿no? Y eso no es fácil, eso requiere una autodisciplina. Entonces, regularmente, el alumno que no tiene esa autodisciplina en sistemas presenciales
difícilmente lo va a tener en un sistema a distancia. Por eso hay mucha deserción en los sistemas de educación a distancia. Son pocos los alumnos que logran tener esa autodisciplina y entonces hay muchos que se van. Llega a haber hasta un 70% de deserción o más. Y de los que quedan, de 10 que entran, quedan 3. Y de esos 3 se llega a titular 1. Si bien nos va, ¿no? Entonces, estamos ahí parados todavía desde la perspectiva pedagógica con grandes preguntas de cómo le hacemos para que esto sea no solo más atractivo, sino más significativo, más cercano al alumno, tratando de hacerlo más vivencial, más etcétera. Ya ustedes irán viendo estos temas conforme se acerquen a las diversas temáticas de la didáctica, ¿no? Bueno, entonces, pues, esa es la finalidad, la intención y la idea. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, ya saben que, a ver, déjenme por acá, busco ¿cómo se llama? Ahora sí ya, el cuadrito en donde están las manos, entonces ya saben, quien guste participar, pues hay que darle ahí clic a la manita y abrimos el micrófono y ya participamos, ¿no? Ya podemos hablar. Yo los invito, como ha sido en el foro, expresar libremente sus ideas, sus pensamientos, estar o no de acuerdo. No necesariamente se tiene que estar de acuerdo con las lecturas que propongo. Puede que ustedes propongan algunas otras, etcétera, ¿no? Esa es la finalidad de esto, que aquí podamos abrir el espacio y podamos manifestar todo lo que queramos manifestar. Bueno, ahora, ya entrando en materia, como se habrán dado cuenta, pues tenemos una unidad, la unidad 2, que es un poco larga, es la unidad más extensa, tiene 6 temáticas y la unidad se llama Corrientes Contemporáneas de la Didáctica. Recorremos a lo largo de estas 6 temáticas cómo han sido las diferentes corrientes de la disciplina llamada didáctica. En la primera unidad fijábamos como una postura acerca de lo que es la didáctica, porque hay autores que la ubican como una ciencia o como una disciplina científica independiente. Que pedagogía es una disciplina y la didáctica es otra. En la primera unidad nosotros fijábamos una postura y la argumentábamos señalando que la disciplina científica es la pedagogía y la didáctica es parte de esa pedagogía. De tal manera que ustedes van a encontrar un cierto paralelismo entre la teoría pedagógica y la teoría didáctica. La teoría pedagógica es la que sustenta la teoría a la didáctica. La didáctica se encuentra en el plano metodológico, en el plano de los haceres, de los quehaceres, de implementar algo. Y la teoría pedagógica es la que le da el sustento teórico a esa práctica, a ese conjunto de prácticas. Entonces, por ejemplo, el primer tema que vimos, que tiene que ver con una pedagogía, con una didáctica para las masas, está sustentada en una pedagogía masiva, en una pedagogía que tiene que ver con la educación para todos. Entonces, en sus inicios, la educación fue una cuestión de privilegio. No toda la gente iba a la escuela. Inicialmente, en la historia de la educación en México, había una policía rural, que era gente que andaba a caballo, recorriendo los sembradíos, vigilando que no hubiera niños trabajando en el campo. Y si había niños trabajando en el campo, entonces a esos niños se los llevaban a la escuela y a los papás los sancionaban, porque los niños tenían que estar en la escuela, no trabajando en el campo. Entonces así fue como surgió la escuela masiva, la escuela para el pueblo, la escuela para las masas, ¿no? Al principio era un privilegio, pero después se fue masificando poco a poco. Cuando surge esta
esta idea de la educación de masas, bueno, pues entonces también se modifica la pedagogía y la didáctica. De tal manera que cuando hay un cambio en la didáctica, hay un cambio en la pedagogía. Y al revés, cuando hay un cambio en la pedagogía, hay un cambio en la didáctica, ¿no? Hace un momentito les platicaba, por ejemplo, la educación a distancia. Hay un cambio en la didáctica, les decía, la ecología de medios, la diversidad de medios, ya no solo el libro. De hecho, mire, en esta relación que tenemos ustedes y yo, no hay de por medio un libro. Entonces, hay un cambio en la didáctica. Por lo tanto, también hay un cambio en la teoría pedagógica, ¿sí? Y así sucesivamente, conforme vamos viendo los diferentes temas, hay un cambio de un lado y del otro. Hay un cambio en la teoría, que es el sustento pedagógico, y un cambio en las prácticas, que son las cuestiones didácticas. Por eso, esa es la razón de por qué no separar a la didáctica, por un lado, como una disciplina independiente y la pedagogía como otra disciplina independiente y diferente de la didáctica, porque no hay diferencias, más bien hay relación estrecha entre una y otra, ¿no? Bueno, entonces desde esa perspectiva, no sé si aquí tuvieran alguna pregunta, comentario o duda. ¿Vamos bien? No, vamos bien, doctor. Vamos bien. Perfecto. Entonces, miren, la idea también es que ustedes, de esto que platicamos, puedan ustedes incorporar ideas, puedan ir pescando ideas para su trabajo de esta unidad, pero también para su tesis, ¿sí? Eso es lo importante de todo este rollo, es que ustedes tengan ideas, tanto para trabajo de tesis como para trabajo de la unidad. Si logramos que el trabajo de la unidad se inserte como un apartado de la tesis, no, pues qué padre, ¿no? Estaríamos matando dos pájaros de un tiro, pero además también va siendo significativo para ustedes. Entonces, bueno, después el segundo tema de esta unidad, pues tiene que ver con una propuesta didáctica que es la didáctica crítica, ¿no? Y vamos a ir viendo así diferentes posturas didácticas hasta llegar a las cuestiones que tienen que ver. La que sigue, la siguiente unidad es el método de proyectos, el trabajo por proyectos, ¿no? Que recibe diferentes nombres. En algunos casos es conocido como el aprendizaje basado en problemas, que es el ABP, el TEC de Monterrey, que está trabajando ahorita lo del aprendizaje basado en desafíos, nosotros que le llamamos método de proyectos, hay quien le llama proyectos integradores, etcétera. Tiene diferentes nombres, pero en sí el sustento teórico de esa postura es el enfoque de competencias. Entonces, el enfoque por competencias es el sustento teórico de la didáctica del método de proyectos, ¿sí? Entonces, acuérdense, siempre vamos a tener como un sustento teórico, una pedagogía, y una parte operativa, o sea, una parte didáctica, ¿no? Eso lo vamos a ver en la unidad número 3, y así con cada una de las que restan. Ahora, regresando a esta unidad, la número 2, que tiene que ver con la cuestión de la didáctica crítica, su sustento es lo que llamamos la pedagogía social. Ustedes pueden buscar el tema, yo les sugerí ahí, ahorita les voy a compartir en mi pantalla un texto que es un artículo, es cortito y creo que les puede dar una idea interesante acerca de este asunto de la pedagogía social. Entonces, la idea de la pedagogía social obedece a su vez a algo que llamamos un paradigma social en las ciencias, ¿no? ¿Qué es un paradigma? Les doy tiempecillo para que tomen sus notas. Aunque acuérdense que esto queda grabado, ¿verdad? Y que ya por ahí cada quien lo puede consultar más adelante. Miren, un paradigma abarca varias teorías. Entonces, un paradigma surge como una teoría, pero luego esa teoría
se va expandiendo hacia otras ciencias y hacia otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, el paradigma cognoscitivista. El cognoscitivismo surge, uno de sus iniciadores es Piaget, y Jean Piaget, que no era psicólogo, sino que era biólogo, trabajaba con moluscos, y él empieza sus estudios en epistemología. Y de la epistemología, empieza en la biología, se va a la epistemología, a la psicología, y su teoría sigue siendo la misma en las tres disciplinas. Entonces, cuando esa teoría se va expandiendo hacia otras disciplinas y va siendo factor explicativo, entonces hablamos de un paradigma. Un paradigma es un conjunto de explicaciones que compartido por varias disciplinas y ciencias. El cognoscitivismo, les decía, empieza en la biología, va para la psicología, incluso luego retomado por la inteligencia artificial, por la informática y por varias otras ciencias. Entonces, esta teoría que empieza siendo el cognoscitivismo se extiende a otras disciplinas y ciencias. Y entonces se va volviendo un paradigma, ¿sí? Entonces, un paradigma abarca, una de sus principales características, abarca varias disciplinas, ¿no? Otro paradigma, por ejemplo, el marxismo, ¿no? Que ya es un paradigma incluso que está de salida, pero en su momento, en la década de surge en 1800 y tantos en Inglaterra, pero en nuestro país y en América Latina su auge es a finales de los 60, principios de los 70. Pero el marxismo es una teoría que se empieza a extender a la economía, a la historia, a la sociología, a la pedagogía, a la sociología, ya lo dije, a la sociología, a la psicología social, a la antropología, a la arqueología. Entonces el marxismo se vuelve un paradigma, porque se vuelve parámetro explicativo en varias disciplinas. El psicoanálisis también se vuelve un paradigma, empieza como una teoría y se expande a otras ciencias, ¿no? Les decía, el cognoscitivismo va incluso hasta la inteligencia artificial y da origen incluso de discípulos de Piaget, uno de ellos Papert, que es el creador del lenguaje de programación Logo para niños, se va a la robótica, ¿no? Y ahí en estos robots que ahora tenemos el Arduino y toda esta investigación actual que hay sobre robots. Entonces, bueno, el paradigma del cual hablamos hoy es este paradigma que le llamamos paradigma social. ¿A qué se refiere ese paradigma social? Su planteamiento es, como lo comentábamos en el foro, la ciencia se ha despegado, la educación, las ciencias en general, incluyendo la educación, se han despegado tanto de su finalidad. La finalidad principal de la ciencia es procurar el beneficio de los seres humanos. Toda ciencia está hecha para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos. No hay una ciencia que se haya creado para perjudicar al ser humano, ¿no? Ahora, el problema que estamos teniendo en las ciencias sociales, humanas y las exactas, es que las ciencias están perdiendo de vista esto. Tenemos ahorita el problema del calentamiento global, ¿no? Entonces pareciera que la química ha perdido de vista el beneficio de los seres humanos y ahora se dedica a, por ejemplo, buscar mejores métodos para la explotación petrolera, para la explotación del litio, etcétera, etcétera, aunque contamine los ríos y los mares y los lagos, ¿no? El derecho, por ejemplo, ¿a qué se dedica el derecho? Bueno, pues ahora el derecho se dedica a buscar que se apliquen de manera correcta las leyes. Pero hay leyes, hay casos que son legales, pero son injustos. Entonces, las leyes también están perdiendo de vista que la ley está hecha para buscar la mejora del ser humano, no para buscar
cosas legales, ¿no? Aunque algo sea legal, pero es injusto, ¿no? Yo puedo comprar una casa en la playa y legalmente me dicen que mi propiedad se puede extender 10 metros hacia allá de la playa. Entonces yo puedo cercar 10 metros de playa. ¿Es legal? Es legal, pero no es justo. Porque no puedo poner un alambre de púas 10 metros adentro de la playa. Entonces, así vamos viendo. En la educación, por ejemplo, pasa lo mismo. Buscamos bajar los índices de reprobación. Bueno, bajemos la escala de calificación. Ya no vamos a calificar de 0 a 10, vamos a calificar de 5 a 10. ¿Pero eso mejora la condición humana de los alumnos? No. ¿Pero me evita la deserción? Pues sí, evitará la deserción, pero eso no te garantiza que tengas mejores seres humanos. Vamos a enseñarle a los niños de preescolar, se les puede enseñar matemáticas desde el vientre materno. Sí. A lo mejor científicamente es posible, pero no le estás preguntando al niño, le estás quitando al niño la oportunidad de ser niño. Los finlandeses mandan a sus niños de preescolar, mandan a sus niños a la escuela hasta los 7 años. De 0 a 7 años el niño se la pasa en el hogar, en la casa. Y si el niño llega a tener algún problema de retraso mental o Down o algo, la mamá se hace cargo del niño y a la mamá se le da el sueldo que cobraría una terapeuta. Entonces, se cuida la calidad humana primero antes que llenar de conocimiento al alumno, ¿no? En nuestro país tenemos el peor ejemplo de lo que es la educación secundaria. El adolescente en secundaria está precisamente en esta etapa de crecimiento, ¿no? Hay crisis de identidad, hay crisis emocional, hay crisis afectiva, justo en la adolescencia. Pues justo en ese momento nuestros alumnos llevan de 10 a 12 materias. Si están en una secundaria técnica, llevan 12. Porque la secundaria técnica, aparte de tus materias, llevas un taller, ¿no? Entonces, si es un taller, por ejemplo, de soldadura, ahí ves a los chavos. Si llevan música, llevan la flauta, llevan sus soldaduras y sus fierros, ¿no? Llevan su uniforme de educación física. Entonces llevan 11 materias diversas, justo en la adolescencia. Y las materias que más le aportan a su desarrollo emocional, que son educación física y educación artística, las llevan una vez a la semana. Y matemáticas las llevan todos los días. Si la psicología no miente, bueno, y no la psicología, ¿no? Hasta nuestros papás y nuestros abuelos dirían, si quieres aburrir al niño y que odie la sopa, dale diario sopa. ¿Qué va a pasar? Pues ya no va a odiar la sopa. Si diario le das matemáticas, ¿qué crees que va a pasar? No se necesita ser un gran sabio para entender que si diario le das matemáticas, pues de lo que menos quiere saber esa criatura es de matemáticas. Si diario le damos lo mismo, esto no funciona así, ¿no? Aquí se aplica lo que algunos le llaman la filosofía del cerdo, ¿no? Si algo es bueno, más de lo mismo es mejor. Entonces, implementamos el programa de lectura. ¿En qué consistió? En hacerlos leer a fuerza. Entonces, el programa decía, el niño tiene que leer, el adolescente en secundaria, tiene que leer un libro a la quincena. O sea, 2 libros al mes. Ok, se implementó y funcionó. Ah, pues si pudo leer un libro a la quincena, pues puede leer 2. Entonces vamos a leer 2 libros a la quincena. ¿Sí? Parece que el sistema educativo mexicano tiene la creencia de que hay que atiborrar al alumno de cosas, de información, de conocimientos, ¿no? Y descuidamos la parte emocional. Y entonces empezamos a tener
problemas sociales. A eso se refiere el paradigma social, ¿sí? A que las ciencias vuelvan a recuperar su sentido social. Todas las ciencias. Mencionábamos al derecho, a la psicología, a la física, a la química, a la biología, a las matemáticas, ¿no? Sí, las matemáticas, nos decían los maestros, ¿no? Yo no entendí esto hasta hace, ¿qué les diré? Como 2 años, que vi un programa de National Geographic sobre la vida de Einstein. Yo creí que Einstein era matemático. Y cuando vi ese programa me di cuenta que no, que era físico. Y que entonces andaba buscando una ecuación matemática que le ayudara a explicar un fenómeno físico. Y ahí entendí lo que toda la vida mis maestros de mate me decían. La matemática es otro lenguaje. Yo decía, no, pues sí, pero a usted yo lo veo hablar en español, maestro. Yo lo veo hablar otro lenguaje. Entonces ahí entendí, pues es cierto. O sea, hay fenómenos físicos como como en este caso, lo que trata de explicar Einstein, es un fenómeno físico que con este lenguaje que tenemos cotidiano no lo puedes explicar. Que necesitas el lenguaje matemático para explicarlo. Ahí es hasta, fíjense, o sea, si tuve que esperar 52 años de mi vida para entender eso. Y yo dije, ¿y por qué no me lo dijeron mis profes de matemática? Qué mal plan, ¿no? A lo mejor sí me hubiera gustado más la matemática, ¿no? Y entonces empiezas a entender que es cierto, o sea, las matemáticas son un lenguaje que te permite explicar ciertas cosas. Es como el inglés. Si yo voy a Inglaterra, pues si no tengo alguna noción de ese lenguaje, no voy a poder explicar ciertas cosas que yo quiero, como pedir de comer, por ejemplo, o preguntar un domicilio o lo que sea, ¿no? Así de sencillo. Pero fíjense entonces cómo, incluso acuérdense que ahora el inglés, hablamos de un enfoque comunicativo del inglés, ¿no? Es un inglés funcional que te permita comunicarte. No el inglés gramatical que nos enseñaron. A mí todavía me tocó esa gramática inglesa que me hizo odiar el inglés. Pero cuando me tocó un maestro que me decía, a ver, ¿les gustan los Beatles? Sí, a ver, ahí les doy esta canción. ¿Qué le entienden? Entonces empiezas a ver que el inglés es un idioma que te permite comunicar y pedir cosas de la vida cotidiana. Igual como en las matemáticas, ¿no? Entonces, el paradigma social de recuperar ese sentido social, cotidiano de las ciencias, de todas las ciencias, ¿no? Y no al revés, no hacerle la vida pesada a la gente que quiere estudiar ciencia, ¿no? Entonces, esta es la idea de este paradigma y es, digamos, el sustento del asunto del rollo de la didáctica crítica. Lo vamos a retomar más adelante en un tema que tiene que ver con la difusión de la ciencia, que esa es otra perspectiva didáctica. La difusión de la ciencia también se sustenta en este paradigma de la pedagogía social. Acercar la ciencia a la gente. Han visto el mundo de Big Man. Y otros programas más, ¿no? Está ahí el ejemplo de los museos de la ciencia, como el Universum, o las exposiciones itinerantes como la de Da Vinci, como la de Van Gogh, que se va a inaugurar apenas, estuvo aquí en Querétaro la de Da Vinci, y otros museos más itinerantes que tratan de acercar la ciencia a la gente, para que a la gente, y sobre todo a nuestros jóvenes y a nuestros niños, les guste la ciencia, y no al revés, no que se alejen. Ustedes, yo creo que en nuestra historia como alumnos, hemos tenido maestros, sobre todo de ciencias exactas, que hasta parece que disfrutan espantándonos, ¿no? Así como a ver, ¿cuántos inútiles tengo en este grupo de cálculo integral, ¿no? No, tengo 25, no, solamente van a pasar 4, ¿no? Y de esos 4 inútiles que van a pasar, pues
la calificación mayor a la que pueden aspirar es 9. Otros 2, 8, ahí se la reparten entre ustedes y el 7. A ver, ¿quién el 10 es para mí? Y yo le digo a los maestros, ¿y qué ganas con eso? Tal parece que aquí el asunto es bajarle la autoestima al chavo, convencerlo que es un bueno para nada. Hay colegas que incluso les dicen, van a acabar de cajeros en un Oxxo. O sea, ¿cuál es la intención de eso, no? Usar el conocimiento para espantar a la gente. Yo no sé si en otros países pase eso, pero pues creo que el maestro mexicano disfruta haciendo eso, ¿no? Hay que hacerles un examen psicológico de sanidad mental. Pero bueno, entonces, pues esa es la idea del paradigma de lo social, de la pedagogía social, acercar más la escuela a la sociedad, ¿no? Estar más atentos a lo que... E incluso por ahí el PG, el presidente, de repente habla de esta política social. O sea, una política no que se preocupe de los... de complacer a las calificadoras internacionales, ¿no? Sino una política que se refleje en el bienestar de la gente. Porque a mí, ¿de qué me sirve estar bien calificado por Moody's, cosas así, si mi gente, es la gente de a pie, de a diario, es la que sigue sintiendo el incremento de los precios, ¿no? Entonces, también en la política permea esta idea del paradigma de lo social. Les voy a compartir, a ver si me sale, a ver si me acuerdo. Aquí nos dice compartir pantalla para compartirles el texto, que ustedes lo ubiquen y se los voy a enviar a su correo. Ahí bien. Okay. Creo que sí me salió. ¿Sí lo ven? Todavía no. Ya. Ok. Dice, este es el texto. Hay varios más. Si ustedes buscan, como siempre, ¿verdad? En Google, en cualquier otro buscador, el tema de pedagogía social, seguramente van a encontrar varios textos. O si buscan este tema del paradigma social, igual. Pero a mí me parece que este es un texto corto que nos da una idea de esto que acabamos de platicar. Si se los voy a compartir, si de algo les sirve para su trabajo, pues adelante, ¿no? Y si es de su interés ahondar más en el tema, igual, son libres de buscarlo, de buscar esto, ¿no? Entonces se los voy a enviar a su correo, porque en el foro solamente me deja subir un texto. Y opté por subirles el texto que traía el link para esta videoconferencia. Pero se los voy a enviar a su correo y entonces así podamos seguir trabajando en esta perspectiva. ¿Les parece? Bueno, Sí, muy bien. Ahora sí, yo abriría el espacio para que ustedes me comenten, para que vengan las dudas, las quejas, los comentarios, todo lo que ustedes gusten y manden, porque para eso es esta conferencia, ¿verdad? Entonces, un favor, ¿podrían copiar la nueva sesión de videoconferencia? Si gusta, doctor, ahorita hacemos un intermedio para entrar a la siguiente sesión. Y ya nos sacó la discusión. Ok, ya se acaba, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno. Ok. Seguimos sus instrucciones. Está en el chat la nueva sesión de videoconferencia. Ok. En el chat. ¿Dónde lo? Ya. ¿Ya la tienen? Ya. Yo no. Es que no logro abrir el chat. ¿Podemos estar en 2 sesiones a la vez? No, ¿verdad? No. Hay que salirnos de esta. Okay. Está el icono de, ¿perdón? Ya lo tengo, Adri. Ok, de acuerdo. Entonces, en un momentito nos vemos para la discusión. Muy bien. Okay, de acuerdo. Gracias.